Los coronavirus son virus envueltos cuyo genoma consiste en una única molécula de ARN simple, la cual está envuelta en sentido positivo. Estos pertenecen a una gran familia de virus que infectan aves y varios mamíferos, incluyendo camélidos, murciélagos, ratas, ratones, perros y gatos. Regularmente se producen emergencias de nuevos coronavirus presentes en la población humana. Sin embargo, un coronavirus previamente desconocido y no estudiado, denominado SARS-CoV-2, fue descubierto en 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Este fue aislado, secuenciado y analizado rápidamente en enero del 2020, para posteriormente, el 30 de enero del mismo año, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia de emergencia y un riesgo de la salud pública a nivel internacional. Se pueden diferenciar varias vías en las que este nuevo virus ingresa al organismo humano. La primera principal, o vía de contagio directa, se produce a través de gotículas mediante contacto cercano con una persona con síntomas respiratorios, ya sea tos o estornudos. Esto hace que exponga a las mucosas, ya sea la boca o la nariz y la zona conjuntiva, los ojos, a que se pongan estas gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas. La otra forma o forma indirecta de contagio ya sea la transmisión de gotículas a través de cualquier objeto disponible con la que esta persona con síntomas haya interactuado. Por conclusión, este virus puede transmitirse por contacto directo con la persona infectada y de forma indirecta ya sea que haya interactuado o tocado dichos elementos o objetos. Por ejemplo, un estetoscopio, un termómetro o simplemente compartir una bebida. Pero esta forma de transmisión es muy diferente a la forma de transmisión aérea que posee este virus, ya que esta se realiza mediante núcleos goticulares que contienen microbios infecciosos. Estos núcleos goticulares tienen un diámetro inferior a 5 micrómetros, lo que les da la capacidad de permanecer en el aire y viajar a través del aire, infectando a personas que estén a más de 1 metro de distancia. Mecanismos de transporte del COVID-19 en los sistemas y tejidos. Luego del ingreso del virus, tanto por nariz o por boca, o incluso por los ojos, la tráquea se dilata permitiendo el paso hacia los bronquios. Estos se van ramificando en tubos hasta llegar a los alvéolos, ubicados en los bronquiolos. Los alvéolos poseen un gran porcentaje de sangre para generar un gradiente elevado y transportar rápidamente los gases. Los gases entran y salen de la sangre a través de los capilares, cuyas paredes solo tienen una célula de grosor. Este intercambio ocurre mediante difusión, donde las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. De esta forma, el virus puede ingresar a la sangre. Cuando el virus entra en el torrente sanguíneo, puede desplazarse a cualquier parte del cuerpo, ya que el corazón bombea la sangre a todas las células del organismo. Para que un virus pueda ingresar en el cuerpo, lo primero que hace falta es una célula que proporcione una puerta de entrada fácil, y esa entrada son las proteínas que yacen en la membrana celular, conocidas como receptores. La interacción entre la proteína S y un receptor ubicado en la membrana celular dispara el proceso de entrada al citoplasma celular. El receptor para el virus SARS-CoV-2 es la proteína ACE2. Esta molécula es una proteína ubicada en la membrana celular con actividad carboxipeptidasa e involucrada en la regulación de la presión sanguínea y la función cardíaca. En humanos se expresa en células epiteliales de pulmón e intestino delgado, los cuales son los blancos primarios del virus. Luego del reconocimiento del receptor, los coronavirus ingresan al citoplasma por endocitosis y fusión con vesículas ácidas que permiten la liberación de la nucleocápside. Alternativamente, estos virus pueden fusionarse directamente con la membrana plasmática por un mecanismo dependiente de una proteasa celular que cliva a la proteína S del virus y permite exponer su péptido fusión. En las membranas de las células, los picos del virus se enganchan en los receptores específicos. Esto permite que el virus ingrese a la célula. Estos picos proteicos son transportados mediante una estructura de empaque hacia vesículas y éstas se fusionan con la membrana celular externa. Luego emerge un nuevo virus desde la membrana celular. Además de la proteína S, el virus posee otras proteínas en su estructura que son utilizadas para la replicación. La proteína N se une a la proteína no estructural 3 para dirigir el genoma del complejo de replicación y transcripción,
Durante el ciclo de replicación, la proteína E se expresa abundantemente dentro de la célula infectada, pero solo una pequeña cantidad se incorpora en la envoltura del virión. La mayoría de la misma se encuentra localizada en el sitio de tráfico intracelular, donde participa en el ensamblado de la partícula y se considera que es muy importante en la producción y maduración de partícula viral. La proteína M colabora en la fijación de la nucleocápside a la membrana de las estructuras internas y es la responsable del transporte transmembrana de nutrientes, la liberación del virión y la formación de la envoltura. La mayoría de las proteínas no estructurales y accesorias poseen funciones específicas durante el proceso de replicación de los coronavirus. Las que se destacan funcionan como ARN polimerasa, helicasa, metiltransferasa y endorribonucleasa. El COVID-19 puede desatar un cataclismo vital, afectando a muchos órganos de nuestro cuerpo. En la mayoría de los casos, los pulmones son el órgano más afectado, puesto que el virus ocasiona enfermedades respiratorias de gran gravedad, como por ejemplo la neumonía. Durante los primeros días de la infección, el SARS-CoV-2 invade rápidamente dos tipos de células pulmonares. En primer lugar, las células caliciformes, llamadas así por su forma de cáliz. Estas se encuentran en el epitelio cilíndrico y las cuales están cubiertas por gránulos mucosos que secretan moco y ayudan a mantener la humedad del epitelio y a capturar partículas y patógenos viajando a través de la vía aérea. Estas células están esparcidas por los cilios, que recubren los bronquios y son proyecciones similares a cabellos. Su función es extraer microbios y residuos de las vías respiratorias. Alertado de la presencia de un agresor viral, el cuerpo combate la enfermedad inundando los pulmones con células inmunológicas, cuya función es despejar los desechos y reparar el tejido pulmonar. Si la respuesta inmunológica es adecuada, el proceso inflamatorio se limita a las zonas afectadas. No obstante, a veces el sistema inmunológico se desboca y acaba con todas las células que encuentra a su paso, incluidas las del tejido sano. Es, en estos casos, cuando la respuesta inmunológica causa más daños en vez de menos. Las citoquinas son proteínas que el sistema inmunológico utiliza como señales de alarma y que dirigen las células inmunológicas hacia el sitio de infección. Una vez allí, esas células atacan el tejido infectado en un intento por salvar el resto del cuerpo. Es imprescindible que el sistema inmunológico responda a las amenazas de una manera controlada. Sin embargo, cuando enfrenta una infección viral de esta naturaleza, el sistema suelta citoquinas en los pulmones sin regulación alguna, dejando de ser un ataque selectivo y controlado. La tormenta de citoquinas desencadena una reacción inflamatoria que debilita los vasos sanguíneos pulmonares, la cual ocasiona que los alvéolos se llenen de líquido. La tormenta se extiende por todo el sistema circulatorio y ocasiona problemas en muchos órganos. Continuando con el tema anteriormente desarrollado, ahora haciendo principal énfasis en las consecuencias que pueda traer la infección del virus en nuestro cuerpo, en numerosos órganos y sistemas, debemos mencionar que si el daño pulmonar aumenta en gran medida, puede conducir a la insuficiencia respiratoria. Aun cuando esto no ocasione la muerte, algunos pacientes quedan con daños pulmonares permanentes. Esto se debe a que el COVID-19 abre orificios en los pulmones, dándoles un aspecto de apanalado. Es probable que la hiperactividad propia del sistema inmunológico, mencionado anteriormente, sea la causa de que se formen esos agujeros, los cuales evolucionan en cicatrices que, si bien son protectoras, también endurecen los pulmones. Esto es un problema al igual que el líquido que se produce en la infección en los alvéolos, disminuyendo su eficiencia. Como bien sabemos, los alvéolos están formados por células alveolares pavimentosas, rodeadas por canastas de capilares, formados por células endoteliales pavimentosas igualmente. Estas estructuras son bastante frágiles y como estas cicatrices mencionadas afectan a todo el pulmón, todas estas estructuras pierden elasticidad. Por consecuencia, pierden eficiencia, pero de forma permanente. Una vez que el coronavirus empieza a diseminarse desde el sistema respiratorio, el hígado suele convertirse en el órgano más afectado. Cuando el virus entra al torrente sanguíneo puede desplazarse a cualquier parte del cuerpo. El hígado tiene que trabajar muy duro para que el cuerpo funcione correctamente. Su tarea más importante, como ya sabemos, es filtrar la sangre que sale del estómago, retirar toxinas y crear nutrientes que el cuerpo puede aprovechar. Este órgano igualmente produce bilis, que le ayuda al intestino delgado a descomponer las grasas, y además contiene enzimas que aceleran las reacciones químicas del cuerpo. Pero este virus puede afectar al hígado, y una vez que este haya fallado, es común que el paciente presente no solo problemas pulmonares y hepáticos, sino complicaciones renales. Para entonces la infección se vuelve sistemática.
Como ya sabemos, el virus SARS-CoV-2 se aloja principalmente en las vías respiratorias superiores, pero a medida que se reproduce se concentra en los bronquiolos y alvéolos. Este virus destruye en su mayor parte las células epiteliales que sirven de protección contra agentes externos, lo cual puede producir que las bacterias ingresen a los pulmones u otros órganos con mayor facilidad. Esto puede llevar a un problema mucho mayor. El cuerpo presenta diversas reacciones durante un cuadro severo o crítico de COVID-19. Entre estos podemos mencionar que el tejido pulmonar se inflama con líquido, haciendo que los pulmones pierdan elasticidad. El sistema inmunológico funciona de forma exagerada, en ocasiones a expensas de otros órganos. Y a medida que el cuerpo lucha contra la infección, se vuelve más susceptible a las infecciones, por precisamente lo que mencionamos anteriormente de la destrucción de las células epiteliales. La neumonía, que causa con frecuencia el COVID-19, puede causar grandes daños, severos daños a los alvéolos de forma permanente. Entre estos están las cicatrices que mencionamos anteriormente, que pueden disminuir la eficiencia permanentemente de los alvéolos y el pulmón en general, una capacidad pulmonar limitada en contra de otras personas y malas condiciones de salud debido a función pulmonar y de otros órganos limitados. A pesar de que el coronavirus causa problemas respiratorios, también existen pacientes que sufren una respuesta inflamatoria más amplia, ya sea vascular o del sistema circulatorio, así como de otros órganos. El COVID puede hacer que las células sanguíneas se aglomeren y formen coágulos muy pequeños que bloqueen los capilares. Esta situación empeora si la persona tiene enfermedad cardiovascular y también influye la edad y otros factores. Además, estos pacientes presentan una mayor prevalencia de arritmias, lesiones miocárdicas, miocarditis, insuficiencia cardíaca e infartos. En conclusión, las complicaciones más frecuentes del COVID-19 serían los eventos coronarios agudos, descompensación de cuadros crónicos de insuficiencia cardíaca o aparición de insuficiencia cardíaca de nuevo, cuadros trómbicos arteriales y venosos. En un estudio muy reciente se demostró que el coronavirus infecta las células epiteliales de las glándulas gastrointestinales del estómago, el duodeno, el recto y en menor medida del esófago. Si bien los síntomas generales del COVID son la fiebre, el dolor de cabeza, dolor muscular y la fatiga, desde el punto de vista digestivo, los pacientes suelen presentar anorexia, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Estas manifestaciones pueden preceder a las manifestaciones respiratorias o coexistir con ellas. Y en este mencionado estudio también se observa que la infección gastrointestinal puede perdurar incluso después de su eliminación de las vías respiratorias. Los científicos han logrado demostrar que el virus es capaz de romper las defensas del intestino, infectando sus células y multiplicándose. Nosotros sabemos que allí se encuentra la flora intestinal bacteriana, que juega un papel muy importante en el organismo. En concreto, puede afectar directamente al sistema inmunitario y regular funciones neurológicas, como por ejemplo la depresión o la ansiedad. También sabemos que la alteración del sistema inmunitario causa cambios en la flora intestinal y solo quedaría por demostrar que si el coronavirus también induce cambios en las bacterias que modulan muchas de estas funciones del eje cerebro-microbiota-intestino. La secuencia del coronavirus también podría detectarse en la saliva de la mayoría de los pacientes infectados, lo que sugiere la posibilidad de que la glándula salival también pueda estar infectada por el virus, aunque no haya sido detectada en el aspirado nasofaringeo, o sea, de las mucosas.